Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de clases de filosofía, en donde vamos a trabajar principalmente el desarrollo del pensamiento platónico. Recordemos que habíamos desarrollado en clase algunos principios a grandes rasgos de lo que era el pensamiento de Platón a través de los presocráticos, ¿de acuerdo? Es decir, qué pensamientos había recogido Platón de los presocráticos para dar el desarrollo de su filosofía. Sin embargo, hoy vamos a trabajar a grandes rasgos en qué consistió el pensamiento de Platón. Bien, Platón es un filósofo nacido en la ciudad de Atenas entre el 427 al 347 a.C. Escribió 35 diálogos, dentro de los cuales su personaje principal siempre fue Sócrates, es decir, su maestro. Sócrates eh, desarrolló un tipo de modelo filosófico, un tipo de método que se llama la mayéutica. La mayéutica en la filosofía socrática es el diálogo metódico por el que el interlocutor, interpelando, descubre las verdades por sí mismo. Sócrates era un tipo, básicamente, que se pasaba por toda Grecia llevándole la contraria a todo el mundo. ¿Sí? Se acercaba a las personas y les preguntaba como, hey, tú que eres tan sabio, las elogiaba y luego les preguntaba, tú que eres tan sabio, ¿qué crees que es la verdad? ¿Qué crees que es la justicia? ¿Qué crees que es el bien? ¿Qué crees que es el amor? Y así sucesivamente, intentando desentrañar ese conocimiento puro de lo que serán los conceptos por los que él preguntaba. Pues bien, Platón es heredero directo de este método de la mayéutica y es heredero de las ideas socráticas. Francamente no podemos distinguir una pureza entre las ideas de Platón y las ideas de Sócrates, pues Sócrates no dejó nada escrito, mientras que Platón sí. Entonces, digamos que en la historia es muy difícil determinar qué idea era realmente pura de Sócrates o qué idea era realmente pura de Platón. Sin embargo, dentro de los 35 diálogos que escribió, desarrolló la teoría de las ideas. La teoría de las ideas es un desarrollo filosófico que contiene muchos presupuestos. Se pregunta por la metafísica, por la realidad, por la nociología, por el origen del conocimiento, por la antropología, es decir, el hombre, por la psicología, el alma, y por los procedimientos ético-políticos. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a trabajar a grandes rasgos lo que será su metafísica y su nociología, es decir, cómo se conoce dentro del desarrollo de Platón de la teoría de las ideas. Recordemos entonces que Platón había hecho una división de la realidad, ¿sí? Y va a decir que existen dos realidades o dos mundos. El primero será el mundo sensible, ¿sí? En donde habitan absolutamente todos los objetos físicos que hay en el mundo. Sillas, mesas, caballos, personas, cámaras, televisores, cualquier objeto que haya en el mundo hará parte del mundo sensible. Y habrá un segundo mundo, uno inteligible, que Platón relacionará con lo que será la verdad, la verdadera verdad. Es decir, las ideas y las esencias puras. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas vamos a decir que las cosas que hay en el mundo participan de las ideas. Es decir, existen cosas en el mundo porque existen ideas. ¿De acuerdo? Entonces las copias que hay las cosas que hay en el mundo no serán sino más bien simples copias de las ideas del mundo inteligible. ¿De acuerdo? Sin embargo, Platón va a determinar que existe una división, ¿sí? O existe una jerarquización dentro de las ideas, dentro de las cuales las cosas, ¿sí? Las ideas de las cosas que hay en el mundo sensible ocuparán el nivel más bajo. Seguidas de las matemáticas, pues serán también ideas abstractas de las cuales participarán absolutamente todas las cosas que hay en el mundo. Recuerden que ya había explicado eso con Pitágoras en clases pasadas. Y últimamente van a estar los valores y la idea del bien. Estos dos ocupan un lugar más alto porque para Platón era muy importante y para el pensamiento griego era muy importante el desarrollo de valores
dentro de las sociedades griegas. Entonces, estos dos no los vamos a trabajar hoy porque hacen referencia a las teorías ético-políticas de la teoría de las ideas. Bien, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que las cosas sensibles son copias de las ideas, pero sin embargo solamente nuestra percepción nos permite captar los objetos físicos del mundo, Platón se va a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a llegar al conocimiento en sí? ¿Cómo adquirir esta verdad? ¿De acuerdo? Platón dirá entonces que hay unos niveles de conocimiento y los va a jerarquizar de esta manera. En el primer momento, o en la parte más baja, vamos a encontrar eicasia, que hace referencia a la imaginación y que simplemente definimos los fenómenos de acuerdo a lo primero que se nos venga a la cabeza, ¿sí? De acuerdo a nuestra imaginación. Luego va a seguir pistis, que hace referencia a una creencia razonada, ¿sí? A una causa, sin embargo, no va a dejar de ser una creencia, entonces ocupa el nivel más bajo dentro de los niveles de conocimiento de Platón. Este nivel de conocimiento Platón lo va a llamar o lo va a denominar como doxa, opinión, ¿de acuerdo? Luego va a venir la dianoia. La dianoia es la razón discursiva y que remite a la capacidad de la razón para obtener conocimiento mediante la progresión de las premisas a una conclusión. Si yo les planteara las siguientes dos premisas o las siguientes dos afirmaciones, diría, por ejemplo, todos los hombres son mortales, como primera premisa. Sócrates es un hombre, ¿de acuerdo? Y concluiríamos, y esta razón discursiva nos va a lograr alcanzar la conclusión, que es que, evidentemente, Sócrates es mortal, ¿de acuerdo? Sin embargo, la dianoia se limita cuando intenta dar cuenta de las matemáticas, pues ya no hace parte, o las matemáticas al ser ideas abstractas o ideas gráficas, no son más o se quedan estancadas al intentar determinar razones discursivas, ¿de acuerdo? La dianoia solo podrá remitirse a la razón discursiva a través de las premisas. Entonces, ¿cómo adquirir conocimiento de las matemáticas hacia arriba, es decir, hacia las esencias más puras o hacia las ideas más puras? Pues bien, Platón nos va a decir que ese nivel de conocimiento se va a llamar la noesis. La noesis se adquiere a través o se concluye como esa capacidad de la razón de intuir de forma inmediata el conocimiento. Pero esa intuición debe ser a través de un método, ¿de acuerdo? El verdadero conocimiento se dirá dentro de los principios de la filosofía e incluso dentro del conocimiento científico, que el verdadero conocimiento es aquel que se adquiere a través de un método, a través de la aplicación de un método. Y el método en este caso es la dialéctica, que es bastante similar a la mayéutica. Consiste en empezar a refutar a nuestro interlocutor, solamente que Platón en su dialéctica lo dejó escrito. Todo su pensamiento fue de manera escrita. ¿Sí? En ese orden de ideas y recordando la película que vimos de Truman Show y la lectura del mito de la caverna, vamos a encontrar que cada nivel de conocimiento hace referencia a una situación determinada dentro del mito de la caverna. Como actividad y como tarea, me gustaría que ustedes determinaran qué situación dentro del mito de la caverna hará entonces referencia a cada nivel de conocimiento. ¿Sí? Si no recuerdan el mito, podrán encontrarlo acá en un enlace directo a un video súper chévere que dejé aquí. Entonces lo único que tienen que hacer dentro del documento es darle play y sin salir del documento podrán reproducir su video enlazado a la plataforma de YouTube. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces pues eso es todo por hoy. Espero que tengan un muy buen fin de semana, ¿de acuerdo? Un abrazo.